gracias. Muchas gracias. La verdad es que estoy súper contento de estar aquí ahorita. Si vieran todos los abrazos, los apapachos que me han dado, dije, no, estoy en familia aquí prácticamente. Y bueno, como el pastor lo dijo, se está arriesgando a abrirnos este espacio y yo se lo agradezco mucho. Y no puedo hacer otra cosa más que hacer las cosas con excelencia, dar lo mejor de mí en ese sentido, como el pastor nos ha enseñado. Y precisamente en esa línea de preparar algo para ofrecerles el día de hoy, pues ya saben, ¿no? El pastor nos ha dado cursos de homilética, muchas cosas así. Comencé a preparar mi tema pues, con mucho ánimo, con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Sin embargo, a la hora de la hora, el Señor me habló de una manera diferente. Estamos hablando ya de este jueves. Entonces, todo lo que tenía preparado me lo cambió completamente. Le dije, Señor, tú sabes lo que haces, yo solamente obedezco y entrarle a trabajar otra vez. Y bueno, aquí estamos, bendito Dios. Dentro de esta preparación, yo le pedí al Señor, pues ilumíname, dime por dónde vamos, qué hacemos, qué ofrecemos. Y curiosamente, en un sueño, aparece mi abuelo ya partió con el Señor hace 25 años, y yo le decía, ayúdame, ¿no? Tú que diste muchas predicaciones, él fue pastor evangélico en aquel entonces, la última vez que yo prediqué con él, y en el sueño, vamos los dos, él va manejando el auto, y algo me decía y yo no le entendía. En una de esas se frena, se baja del auto, yo me bajo por el otro lado y veo que se está quitando los zapatos y se empieza a quitar las agujetas y me muestra los pies. Ahí es donde yo despierto y dije, ah, caray, está bien. Me pongo yo a investigar un poquito más acerca de los pies, cosa muy diferente a lo que tenía yo planeado predicar. Y hay muchas referencias muy buenas, muy básicas en cuanto a los pies que nos dice la palabra. Por lo regular nosotros hacemos más énfasis a las manos. Levantamos las manos para orar, ponemos manos para sanar, las manos nos sirven para trabajar y los pies, bueno, pues como que ahí están, ¿no? Sirviéndonos para otra cosa o para lo que se ofrezca. Para esto, bueno, lo primero que empiezo yo a analizar es, bueno, ¿qué características presentan los pies? Empiezo a encontrar datos que nos hablan, por ejemplo, que los pies tienen, no sé, 24 huesos, es una cuarta parte de nuestro esqueleto, etcétera, etcétera. Y digo, no, vámonos bíblicamente. Y si nos remontamos bíblicamente lo que es a la parte de los pies, pues la palabra nos habla que en el principio Adán y Eva estaban desnudos. Por consecuencia, pues también pues estaban descalzos. Y en eso de que están descalzos, bueno, pues quiero creer que era un lugar muy amable para pisar. Y lo vemos hasta ahorita porque a pesar de que han pasado miles de años, como seres humanos seguimos conservando la planta de nuestros pies suave. De hecho, la planta de nuestros pies tiene muchos nervios que nos permiten sentir el suelo. Desde ahí me doy cuenta que el jardín del Edén debió de haber sido un lugar maravilloso para caminar. Y además de todo, digo, debe de haber alguna referencia en la palabra que diga, bueno, pues sí, el Señor nos encomendó caminar para cuidar el jardín del Edén, ¿no? Pero además de todo me doy cuenta que realizábamos caminatas con el Señor, que Dios debió de haber caminado con nosotros en el jardín, platicándonos, mostrándonos. Digo, a fin de cuentas Él creó el jardín y nosotros llegamos, o Adán llegó después, y Él debió empezarle a mostrar, oye, mira, ya viste esto, ya viste aquello. Si de por sí en nuestro mundo hay cosas tan bonitas y tan maravillosas, imagínense lo que debió de haber sido en aquel entonces. Y para eso me remonto lo que es a un versículo. Génesis 3:8.
Si me ayudan producción. Ok. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Esta palabra en el original es halak. La escuchamos en alguna otra parte de la Biblia en Génesis 5:24, cuando se dice que caminó pues Enoc con Dios. Se dice halak. Me imagino esas caminatas que debió de haber tenido Adán con el Señor. Debieron haber sido momentos muy, muy especiales, ¿no? Sin embargo, todos sabemos la historia que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, fuimos expulsados del paraíso. Y además de ello, pues tuvimos que haber usado sandalias, ¿no? Porque la tierra, en la maldición que Dios mandó, comenzaron a crearse espinos en la tierra. La Biblia menciona la parte de los espinos como los problemas, como las dificultades de la vida. Por tanto, Dios sabía que teníamos que proceder, pues ya no descalzos, sino con esa herramienta que eran las sandalias. ¿Okay? Ahora imagínate que nosotros, ya estando en este mundo caído, que de repente tus pies comenzaran a hablar, que de repente tus pies empezaran a decir dónde anduviste, de dónde saliste, qué territorios pisaste, ¿no? ¿Qué anduviste haciendo con ellos? Todas esas cosas que Dios sabe que hicimos en algún momento. Yo sé que hay personas aquí que han pasado por caminos muy, muy, muy complicados, donde sus pies pues han pisado territorios y lugares que a lo mejor nunca hubieran querido. En algunos de los casos pues hemos seguido a personas menos indicadas. Tal vez no hemos tomado las decisiones correctas en cuanto a quién seguir, e incluso muy probablemente en este momento te encuentres en un lugar donde no quisieras estar. Ante eso, déjame decirte que tenemos la palabra de Dios. Y hay una parte que nos dice que lámpara es a nuestros pies. Entonces nunca es tarde para poder corregir tus pasos, pero estar consciente que de alguna manera tus pies son algo muy, muy delicado y muy valioso para Dios. La palabra también nos habla de que dependiendo nuestro comportamiento y la manera donde nosotros dirijamos nuestros pies, es el resultado que nosotros tenemos en nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28:23, que nos dice: sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente en la antigüedad el pueblo necesitaba de lluvia para poder sembrar, que creciera y poder cosechar. Necesitaba de un terreno fértil para poder sembrar y vivir de ello. Pero si tus pies no estaban conforme a lo que el Señor decía, se volvía tu territorio infértil, no daba lo que tenía que dar. Para esto, Dios mandó sus mandamientos en ese sentido. Y viceversa, si de alguna manera tú comienzas a hacer las cosas conforme a lo que la palabra dice, nos habla y nos dice que puedes tener un terreno totalmente fértil. Los cielos se te abren y toda tu vida se vuelve más próspera. Esas son las bendiciones que el Señor desde un principio nos dio. Ahora tú dirás, bueno, estoy en una situación, la verdad, ya muy complicada. La verdad, estoy en un lugar que tal vez ni siquiera yo quiero estar. Quiero corregir este rumbo de mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay una parte en la palabra, y precisamente ahorita en estos tiempos de Pascua, donde el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se encontraba en Egipto, pero se encontraba en un lugar donde ya no querían ni podían estar. El pueblo de Egipto se encontraba esclavizado, se encontraba sometido, el pueblo de Israel se encontraba sometido
por Egipto. Comenzaron a clamar a Dios, pidiendo que los rescatara. Dios escucha su clamor. Se hace una larga travesía para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Para esto, Dios hace una manifestación de su poder ante el pueblo de Egipto, se presenta la Pascua y se los lleva a peregrinar por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Pero todo esto se origina en un momento en que Dios escoge a un hombre y lo lleva a un punto de intimidad, lo lleva a un lugar muy, muy, muy especial, tan especial que Dios le llama un lugar santo. La santidad en ocasiones nosotros la podemos reconocer como cuando se les dice que una persona es santa, a veces creemos que es una persona perfecta, que no comete errores o ningún pecado. La palabra utiliza esta palabra de santo para un lugar o una persona con un propósito especial para Dios. Nos dice el versículo Éxodo 3:5, cuando le habla Dios a Moisés, le dice: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás santo es. Ahora yo me pregunto, ¿habrán tenido algo de malo las sandalias? ¿No eran de la marca adecuada? ¿No eran Reebok? ¿No eran Nike? ¿A lo mejor las sandalias eran piratas? No creo que vaya por ese lado. Más bien yo creo que el Señor se encontró con Moisés y lo que quería era hablar con él de una manera sencilla, de una manera transparente, como cuando dos viejos amigos se encuentran después de tanto tiempo, pero en la memoria pareciera que fuera ayer que platicaron. Es así donde yo creo que el Señor quería que los pies de Moisés fueran el símbolo de esa intimidad y de esa relación que en algún momento Dios tuvo con Adán. Para esto, nos da un ejemplo esta parte de cómo el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y no estoy hablando de una doctrina de que empecemos a orarle al Señor descalzos. No se trata de eso. Aunque estuve tentado en subirme descalzo para llamar la atención, pero después dije no va por ahí. Sino que nos habla de que debemos de acercarnos al Señor primeramente de una manera sencilla. Los errores que cometemos en la vida en muchas ocasiones nos hacen sentir un sentimiento de culpabilidad, nos hacen sentir remordimiento, pero debemos de considerar que al Señor no hay nada que le debamos de ocultar. Lo vemos incluso cuando Caín peca, ¿no? En vez de decir, pues sí, la regué, Señor, él trata de justificarse. Esa es la manera desnuda como Él quiere que nos acerquemos. Muchas veces nos llega a pasar incluso en el ministerio que a veces tenemos situaciones complicadas y nos acercamos a Él pidiéndole cosas, pidiéndole sabiduría, pidiendo que ahuyente a nuestros enemigos. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado al Señor de manera sencilla, como con un amigo, como si estuviéramos en el jardín del Edén? Eso es muy complicado y a la vez es muy sencillo, pero no simple. Requiere de reconocer de alguna manera que Él perdona a todos y cada uno de nuestros defectos, pero además de todo requiere que nosotros nos veamos como al espejo y ver nuestros errores. A partir de ahí, comenta esta parte que ya una vez que se desarrolla toda esta historia del Señor mostrar su poder a Egipto y de prepararlos precisamente en el momento en que le solicita Dios al pueblo de Israel, el que
pongan la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas y en los postes de las puertas, como preparándose para salir a celebrar la Pascua. Y les comenta y les dice: pónganse sus sandalias, estén preparados para salir. ¿Okay? Ya una vez que sucedió este momento de intimidad que nosotros debemos de tener para con el Señor, nos debemos de poner las sandalias. ¿Pero qué sandalias nos vamos a poner? Digo, ahorita en la actualidad nosotros ya utilizamos zapatos, botas, hay muchos modelos, pero aquí en aquel entonces las sandalias pues eran lo que comúnmente se utilizaba. Entonces, ¿qué tipo de sandalias nos podemos poner? Tal vez eran sandalias, unas Gucci, unas Nike, o no eran Reebok ni eran Nike, o eran tal vez unos guaraches tradicionales, porque pasa, ¿no? Y dirían por ahí: estos son los guaraches que mis papás o mis abuelos a mí me heredaron y me dijeron que yo me tenía que poner. O nos ponemos las sandalias asignadas por Dios. ¿Cuáles son esas? Dice la palabra en Efesios 6:15: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y al estar hablando de esta parte de que nos tenemos que poner un calzado para proclamar el evangelio de la paz, no se refiere tanto a como algunos dicen: bueno, voy a salir, me voy a poner unas sandalias y voy a salir a predicar la palabra, ¿no? O me voy a poner las sandalias dominicales para ir a la iglesia. Este calzado es el que usamos todos los días. Es un calzado que nuestra familia conoce, es un calzado que nuestros amigos conocen, es un calzado que se nota a cada momento y que lo tenemos a cada paso que damos. Porque comúnmente suele suceder que dependiendo del lugar donde nosotros vamos, es la manera como nos comportamos. Incluso hay una frase por ahí que dice que como te ven, te tratan, ¿no? Pero sin embargo, este calzado es el que vamos a tener hasta el fin. ¿Y cuál es este evangelio de la paz del que nos habla la palabra? Curiosamente, recién acaba de caer el hombre, lo acaban de expulsar del paraíso, acaba de desobedecer el hombre, y se utiliza una referencia del pie para decirnos cuál era el plan de redención para con el hombre. Y utiliza el elemento del pie también para dejarnos una imagen muy clara de qué era lo que iba a suceder. Dice en Génesis 3:15: en este momento Dios habla con la serpiente, diciéndole qué es lo que iba a pasar, y no porque a Dios le cayera de sorpresa, porque el Señor ya sabía lo que iba a suceder. Y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, hablando de Cristo, y la de ella, perdón, la simiente de ella era Cristo. Su simiente, que es Cristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Así como el enemigo dañó los pies de Cristo, el enemigo va a querer dañar tus pies. ¿Y por qué tus pies? Número uno, porque la palabra dice que se arrastra, por tanto está a ras de suelo. Lo que puede alcanzar son tus pies, por así decirlo. ¿Por qué tus pies? Porque va a tratar de desviarte, va a tratar de llevarte a un lugar donde no debieras estar. Va a tratar de llevarte a un lugar el cual no era tu propósito. Dígamelo a mí, que me perdí de repente por 15 años por no tener tal vez una doctrina adecuada. Los pies son muy importantes porque ellos te dan estabilidad. Los pies son muy importantes porque ellos te llevan a donde tu corazón te manda. Si tu corazón es bueno, por así decirlo, tus pies te llevan hasta ese lugar.
Pero si en tu corazón hay algo muy complicado, los pies te van a llevar a ese mismo lugar. Ahora, si tú ya escogiste utilizar las sandalias del Evangelio, las sandalias que Cristo te ha mandado, después lo que tienes que hacer es escoger un buen camino. Dice la palabra que hagamos sendas derechas para los pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Y es que Dios sabe que nosotros somos imperfectos, que aunque nosotros escogimos caminar por un camino recto, por el camino que Dios manda, traemos defectos todavía. El hecho de que se disloque un hueso prácticamente se sale del lugar, es muy doloroso. Pero si nosotros estamos en un camino que nos lleva de un lado a otro, pues obviamente eso que está dislocado, que está choco, nunca va a sanar. Es por eso que nosotros estamos aquí esforzándonos, escuchando, leyendo la palabra. Si cometemos un error, tratamos de corregirlo. ¿Cuál es ese camino que la palabra nos dice que debemos nosotros de seguir? Cristo fue muy claro cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hay muchos caminos que tú puedes seguir. Hay caminos que la gente dice: bueno, mi camino es al éxito, voy a formar la gran empresa. Hay otra gente que dice: yo me la llevo tranquilo, ¿no? Es un camino hedonista que le llaman, ¿no? Donde es más placentero para sí mismo. Existen otros caminos que la gente busca, que dice: yo quiero seguir el camino de la sabiduría, de la iluminación, porque ese camino estoy seguro que me va a llevar a la libertad. Sin embargo, seguir el camino de Dios, seguir el camino de Cristo, nos dice que no es un camino fácil, no es un camino sencillo, no es un camino donde no vayas a encontrar dificultades. Problemas todos los vamos a tener, todos los tenemos en la vida. Pero no es lo mismo estar caminando solo que estar caminando con Cristo. De verdad, ahorita que antes de que me subiera, es muy bonito cuando nosotros caminamos juntos hacia un mismo lugar y hacia un mismo propósito. Es muy bonito cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia y tenemos una visión, tenemos una persona como el pastor que nos está llevando por dónde caminar. Precisamente ahorita que el pastor mencionaba que cómo él me recogió donde yo estaba, fue porque en algún momento sí yo conocí al Señor por medio de mi abuelo. Él, si bien es cierto que mis padres me enseñaron a caminar, mi abuelo me enseñó cómo dirigir mis pasos. Mi abuelo fallece, yo recién convertido, y de repente pierdo el camino, pierdo los pasos. Es ahí cuando yo me encuentro con el pastor Jorge y él me empieza a enseñar otra vez a dirigir mis pasos. Por eso es muy bueno que de alguna manera nosotros no nos sintamos independientes, no nos sintamos que nosotros podemos caminar solos, que nosotros podemos dirigir nuestros pasos. A esto llego a una parte que a mí me encantó precisamente ahorita que estamos en celebración de la Pascua, porque esto que les voy a narrar sucede una noche antes de la Pascua. Estaba el Señor con sus apóstoles. Él sabía que al siguiente día lo iban a crucificar. Sabía que no iba a volver a celebrar cenas o reuniones con sus apóstoles. Y yo creo que dejó la última y mayor lección para el final. Pudo haber sido algo como cuando en las bodas de Caná,
Como cuando le dijeron, ¿cómo dejaste el mejor vino para el último? Quiero creer que el Señor pues decía, se van a quedar solos ahora estos, entre comillas, ¿no? De aquí a que viene el Espíritu Santo, ¿no? Y además de todo, pues le vamos a pasar, van a tener un momento de incertidumbre en lo que yo paso mi proceso. Y es ahí donde en medio de la reunión, el maestro, el Señor, toma una toalla, toma un balde de agua, se hinca, toma los pies de sus discípulos y los empieza a tallar, los empieza a enjuagar, sin importar que los pies estuvieran sucios, callosos, sin cortarse las uñas. Tan es así que cuando empieza a pasar uno por uno, llega a Pedro. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso conmigo? No. Sin embargo, el Señor le dice, así es como se debe de hacer, porque si no, no vas a estar conmigo. Dice, no vas a estar conmigo. Entonces lo entiende Pedro y dice, está bien, pues si es así, pues entonces báñame. No, tampoco, no, te lavo los pies, ya lo de bañar ya te toca a ti. Y me gustaría que leyéramos esta parte, porque se me hace muy, muy, muy especial. En Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, no se equivoquen. Pues si yo, siendo maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo. Fíjense, el liderazgo por siempre, el ejemplo, para que haga lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ningún mensajero más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Fue muy enfático. ¿Entienden esto? Dichosos son si lo practican. Y es que en el mundo lo que se busca es la grandeza para ser servidos. Lo que se busca en el mundo es que la gente gire alrededor de nosotros, pero en el liderazgo de Cristo no es así. En el liderazgo de Cristo, el mayor es el que sirve. En el liderazgo de Cristo, Él va por la oveja perdida. Y consideren que aquí estamos hablando que esto de lavar los pies era un trabajo para siervos, era un trabajo para esclavos, no era un trabajo para el creador del mundo, no era un trabajo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él está dando el ejemplo. ¿Qué mayor ejemplo tenemos nosotros que el hecho de que a pesar de que tus pies han pisado lugares que no debieron de pisar, con tus pies has hecho cosas que no debiste de hacer? Como cuando sentiste el frío piso en aquella ocasión donde estuviste en aquel lugar donde no debiste de haber estado. Él, sus pies santos, terminaron siendo perforados y desangrados en la cruz por ti. Él no tenía que hacerlo. Los perforaron sin ninguna contemplación, sin ninguna amabilidad. Los trataron como los pies de cualquier malhechor o cualquier persona. Ahora, si tú vienes por primera vez, yo te llamo en este momento a que hagas una reflexión.
Y yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que ha sido muy complicado tu andar. Yo sé también que nadie te enseñó tal vez a dirigir tus pasos como a mí. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para reconocer que se necesita ayuda. Nunca es tarde para reconocer que no has andado por el camino más correcto. Si tú en este momento quieres aceptar el sacrificio, el hecho de que al creador de este mundo le hayan perforado los pies en tu lugar, te invito a que hagas esta oración. Señor, estoy aquí en este día y no es coincidencia que yo haya llegado a este lugar. Tú sabes cómo ha sido mi andar, no tengo nada que ocultarte. Tú sabes que ha habido cosas que no han sido mi culpa y otras que definitivamente son mi responsabilidad. Pero el día de hoy, yo decido alinear mis pasos a ti. Yo decido poner mis pies en tus manos. Sé que todavía hay un largo caminar, pero tú has tratado mis pies con suavidad. Sé que hay un largo caminar, pero sé que mis pies no podían estar en manos de nadie más ni mejor que en ti. Te pido perdón por todas las cosas malas que he cometido, por no haber cuidado mis pasos, porque mis pies te pertenecen y en este momento entrego mi vida y creo en ti y creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ahora, para todos los que ya estamos encaminados, para todos los que ya tenemos esas sandalias del Evangelio, y para todos los que ya recibieron esta oración y acaban de recibir el sacrificio, levanten su mano para que les hagan llegar un regalito aquí por este lado. Para todos nosotros que ya estamos en el camino, que ya tenemos puestos las sandalias del Evangelio, creo que es muy importante recordar esta enseñanza que el Maestro nos dio en su última cena con nosotros. Y es que si ustedes pueden ver, aquí muchos de mi familia, porque los considero mi familia, estamos cada domingo. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo, tenemos responsabilidades y aún así venimos a servir, venimos a ver de qué manera podemos lavar los pies a quien lo necesite. Mas sin embargo, dice la palabra que los obreros son pocos y la necesidad es mucha. Te invito a que hagas una reflexión contigo mismo, que veas este ejemplo de humildad por parte de Dios, por parte de nuestro Señor, que si tus pasos, si tus pies no están alineados conforme a lo que Él nos mandó, te alinees, que nunca es tarde. En el mundo estamos bombardeados por todos esos valores y toda esa cultura que nos dice, sé mayor que. Te invito a que te alinees con el Señor, que llegues a sus pies, que regreses a sus pies, que tengas presente esos pies y que corrija los tuyos y los alinees a los de Él. Te invito a que hagamos esta oración. Querido Señor, aquí estamos delante de ti, recordando en este día tu sacrificio y asimismo también tu resurrección. Te pedimos que de aquí en adelante nos guíes nuestros pies como iglesia.
y que seas tú el que nos dé nuestros valores, el que nos dé la guía y el que cuide nuestros pies. Tu palabra nos ha dicho que tú nos has dado poder sobre el enemigo, que tú nos has guiado por el mejor camino que eres tú, Padre eterno. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, si te gustó, si quieres compartirlo con más personas que estén en la misma situación que tú, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete, activa la campanita para que cada semana te esté llegando esta bendición a tu vida.